Alright, Shalom, toda alabanza y gloria a Yahweh Shemel Shai, Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, el nombre de Dios. Yahweh Shai es el nombre del Mesías en el hebreo antiguo. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y Shalom a la elección. Ok, so vamos a entrar en Gálatas 3 y 8 para clarificar esta escritura, porque Vocab Malone, un cristiano, anda usando esta escritura para decir que todo el mundo puede recibir salvación o puede ser justificado por la sangre del Mesías, Yahweh Shai, y esto no es cierto. Ok, y para empezar hay dos tipos de gentiles. El primer gentil es alguien afuera de la nación de Israel, de otra nación, y el segundo gentil es un israelita que perdió su heredad, que vive a las costumbres de otro pueblo. Ok, porque nosotros que somos entendidos y estudiados en las escrituras, sabemos que el Señor maldició a los israelitas como dice en Deuteronomio 28 y 64, que el Señor nos iba a esparcir entre cada pagano. Y Jeremías 17 y 4 te dice que el Señor nos iba a quitar nuestra heredad, que el Señor él mismo nos iba a hacer olvidar nuestra heredad y que íbamos a servir a otros dioses. ¿Y cómo hizo esto el Señor? Yahweh Shemel Shai nos puso en esclavitud. Un buen ejemplo de eso es el libro de Primer Macabeos. En ese libro te da la historia en cómo los israelitas se convirtieron en gentiles o en griegos. Cómo es que los israelitas llegaron a vivir a los países de Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, todas esas cartas que leemos escritas por Pablo. So fueron cartas escritas a los israelitas perdidos en esos países. Alright, no es para dar un poquito de información, pero estos cristianos no saben esto. Por eso ciegamente dicen, ¿ves? Todo el mundo puede ser salvo porque dijo gentiles. Alright. So sin gastar más tiempo, vamos a Gálatas 3 y 8. Alright. A la mano derecha tenemos la Reina Valera, la versión Reina Valera, Gálatas 3 y 8. Y la escritura, previendo que Dios Yahweh había de justificar por la fe a los gentiles, right? Y ahí vienen los gentiles, right? Y aquí, déjame leer la escritura y luego de ahí vamos a buscar palabras. Dice, Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva o la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. So, vamos a buscar dos palabras, la palabra gentil y la palabra naciones, right? Cuando buscamos esa palabra gentil, la palabra griega es ethnos, right? Ni siquiera la palabra perdón, right? Que ethnos ni siquiera es la palabra gentil. Gentil no es una buena translación de esa palabra, right? So es ethnos. Y cuando buscamos, cuando buscamos la palabra nación, la misma cosa, ethnos. So gentil y nación es la misma palabra en el griego. Alright, que ethnos, vamos a buscar la definición. Right, vamos a entrar en dos definiciones. Segundo. Right, ok, ya la tengo aquí lista. Right, la primera definición para esa palabra ethnos en el griego, para la palabra gentil y nación, dice una multitud, ya sea de hombres o de bestias, right, básicamente naciones. Definición 2 es
una multitud de individuos de la misma naturaleza o género. O en otras palabras, alguien de la misma raza. Right? Y aquí te da ejemplos: tribu, nación, gente de un grupo. So, alguien de la misma raza. Right? So, hay que leer esa definición de nuevo. Una multitud de individuos de la misma naturaleza o género, raza. So, en este contexto, ni siquiera la palabra gentil no pertenece ahí. Ahora que tenemos la definición, dice, hay que leer eso una vez más, a Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar la fe a la gente de la misma raza de ¿quién? De Abraham. Dice, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, o la gente de la misma género o raza. Ok, que eso está entrando en la descendencia de Abraham. Porque hay que recordarnos que el Señor escogió una nación para ser su pueblo santo. Right? Y esto es lo primero que uno tiene que aprender cuando entramos a la Biblia. Right? No estamos. Vamos a una escritura que siempre sacamos. Deuteronomio 7:6. Dice, un pueblo santo para Yahweh. Porque tú eres pueblo santo. Right? Ese es el Padre Yahweh hablándole a su pueblo Israel. Porque tú eres pueblo santo. Right? Que santo significa separado. Para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Right? So el Señor solamente eligió una nación para ser su pueblo santo. Right? Y las otras naciones no son nada para el Señor. Y aquí tengo el recibo para respaldar lo que estoy diciendo. Al Señor no les importa. Al Señor no le importa a estas naciones. Y vamos al libro de 4 Esdras 6:54. Dice aquí, después de esto, también Adán, a quien hiciste Señor de todas tus criaturas, de él vinimos todos nosotros, right? Toda la humanidad viene de Adán, es cierto. Y también el pueblo que tú escogiste, right? So ahí está, el Señor hizo una separación. Sí, todos regresamos al mismo hombre, pero solamente hay un pueblo escogido. Todo esto he dicho delante de ti, oh Señor, porque tú hiciste el mundo por amor a nosotros. La razón por que la tierra planeta existe es porque el Señor ama a su pueblo. La tierra fue creada para los israelitas. 56. En cuanto al otro pueblo o la otra gente que también procede de Adán, has dicho que no son nada, sino que son como saliva, right? Un escupido en el piso. Y has comparado su abundancia a una gota que cae de un vaso, right? No hay valor en una gota que cae de un vaso. Esa es la situación con estas naciones. El Señor no tiene amor a otra gente. Alright? Cuando regresamos de a esta escritura, estamos leyendo de la línea escogida del Señor. Right? Cuando entramos la historia, aquí lo va a explicar. Right? Vamos a Gálatas 3:8 de nuevo. La escritura previene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, right? Que la palabra ahí es etnos, gente de la misma raza. ¿Quién son los parientes de Abraham? Los israelitas, right? Porque la línea escogida, va de Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes, hermanos, lean esa historia.
Y se dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, o todos tu descendencia, gente de la misma raza, right? Etnos. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, right? Mencionó la ley. ¿Quién está bajo la ley? ¿El mundo? Hell no. Solamente una nación recibió la ley. Right? So, bien rápido. You know what? Vamos a seguir leyendo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Right? Aquí va a explicar qué es la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Right? Y esa es la maldición de la ley, porque para ser justificado por la ley, tienes que mantener la ley perfecta. Si hay un error un día donde te levantas y cometes un pecado, que pecado es quebrar la ley, ahora eres básicamente condenado a muerte. ¿Ok? Porque si quebras una de las leyes, eres culpable de quebrar todas las leyes. Y ahí se va tu justificación. Tu justificación. Y esa es la maldición de la ley. La tienes que mantener perfecta. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El ungido Yahushua nos redimió de la maldición de la ley. Right? So aquí está Pablo hablándole a los hermanos en Gálatas o Gálata. ¿Por qué Pablo está mencionando la ley a estos hermanos? Right? Si son paganos. Porque como vamos a sacar ahorita, solamente una nación está bajo la ley del Señor. Alright, y vamos a Salmo 147 y 19 dice, ha manifestado, ¿quién? El Padre Yahweh, ha manifestado sus palabras a Jacob. Y este versículo dice mucho, porque las palabras del Señor, ¿qué son? La verdad, la buena noticia, las leyes, right? Las profecías. So, ¿qué ha hecho el Señor? Ha manifestado sus palabras o la verdad a Jacob. Sus estatutos, right? Sus leyes y sus juicios a Israel. So, Israel tiene la ley. Right? Podemos leer eso en Levítico 26 y 46. Ahí te da la historia en cómo recibimos las leyes por medio de Moisés. Right? Las tablas. 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Las naciones no tienen la ley del Señor. Dice, en cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Aleluya. Aquí Pablo está mencionando la ley a los hermanos en Gálatas porque son israelitas. Ellos están bajo la ley. Dice, Yahushua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, right? Y Yahushua, ¿por qué vino Yahushua? Vamos a Hechos 5 y a 29 a 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios Yahweh antes que los hombres. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Yahushua, a quien ustedes matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, right? No al mundo, a Israel, arrepentimiento y perdón de pecados.
right? Que es pecado, quebrar la ley. So, Yahawashi vino a redimir a su pueblo Israel de la maldición de la ley y de salvarnos de nuestros pecados. Right, so Gálatas 3 y 13. Yahawashi nos redimió de la maldición de la ley. Right? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que Yahawashi, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles. Right. So, para que los israelitas perdidos reciban salvación como Abraham, o ser justificados como Abraham, por tener que fe. Porque recuérdense, Abraham es un símbolo bien importante. Cuando leemos de Abraham, Abraham no estaba siguiendo las leyes. A lo contrario, Abraham vino de una vida de paganismo. Right? El padre de Abraham, Tera, él era un pagano. So Abraham, por mayoría de su vida, él vivió como un pagano. Y es espiritual que él fue el ejemplo, un símbolo en cómo nuestra gente iba a regresar de ese estado. Dice, para que en Yahawashi la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a los israelitas perdidos. Vamos a buscar esa palabra. Wow. Misma cosa, etnos. Para que en Yahawashi la bendición de Abraham alcance a los, ¿quién? La gente de la misma raza, right? Que son los descendientes de Abraham, que son israelitas. Para que también ellos sean justificados por fe en Yahawashi, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Right? Y aquí va a entrar a quién se le fue dado esta promesa. All right, vamos a... Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o a su semilla. No dice a las simientes, right? Porque Abraham tuvo 8 hijos en total, pero solamente a un hijo se le fue dado esa promesa. Right? No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Yahawashi, right? Que está hablando de Isaac, right? Y algo pesado de eso es que Yahawashi era Isaac en la reencarnación. Mateo 1:1 te dice eso. Dice Yahawashi, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y quién fue el hijo principal de Abraham? Isaac. Right, so ahí te dice que la promesa se le fue dado a una línea escogida. Right, de Abraham, Isaac, y de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Y a quién se le fue dado la promesa? A Jacob. Podemos leer de eso en Romanos 9. Dice, esto pues dijo el pacto previamente ratificado por Dios, para que con Yahawashi la ley vino 430 años después y no lo abroga para invalidar la promesa. El Señor le dio la promesa a Abraham antes que la ley fue establecida por Moisés. Eso quiere decir que aunque nosotros pecamos, right, aunque la ley nos condena, eso no nos quita la promesa que hizo el Padre Yahweh entre él y Abraham. Al fin de todo esto, el Señor todavía nos va a dar el reino de los cielos. Right? Todavía somos su gente, aunque estemos en un estado destruido.
Que empezando con la lección, nuestra gente ya ha regresado al Señor. Right, pero ese es el punto. Los que van a recibir salvación o las promesas o ser bendecidos son esa santa semilla o la línea escogida. Right? So versículo 16 clarifica versículo 8. Una vez más, Gálatas 3 y 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los dice gentiles, pero buscamos esa palabra, habla de la misma, la gente de la misma raza, que últimamente está hablando de los israelitas. Right? Abraham tuvo Isaac tuvo Jacob, y de ahí vienen los 12 tribus. Esa es etnos, o la gente de la misma raza de que está hablando la escritura. ¿Cómo es que los israelitas iban a ser justificados? La misma manera como Abraham, por fe. Fe en Yahweh y Yahushai. Alright, dice la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. So, el Señor, desde Génesis, Él habló en cómo Él iba a justificar a los israelitas en ese tiempo. Right? Durante el tiempo de los apóstoles. Los iba a redimir como Abraham, por fe. Y hoy en día es igual. ¿Cómo es que el Señor nos dio el Espíritu Santo? Por fe, no por seguir la ley. Esto claramente está hablando de los israelitas. Hay una nación, alguien de otra nación no puede recibir esa promesa. Y a versículo 16 te dice ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice de las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Right? Isaac. Y de Isaac salió Jacob, y de Jacob vino los 12 tribus de Israel, a quien vino Yahushua salvar. Alright, y algo en el espíritu. Ojalá que esto fue edificante. Hasta la próxima. Shalom.